Sí, está bien. Bienvenidas todas y todos. Muchas gracias por estar acá. Hoy día tenemos un seminario especial organizado dentro de nuestro seminario de Tratamiento de Física y en colaboración con el Centro CIDAS y el Dr. William James. Jenny Blimey es una de las flamantes miembros del Centro CIDAS. Ella es microbióloga, esto es, y bioquímica además. Se dedica a estudiar la vida en condiciones extremas. Es una aventurera que ha estado en la Antártida, ha estudiado la vida en el desierto de Atacama también, y hoy día, bueno, y además tengo que mencionar que es de la casa, obviamente, de la USACH, de aquí en la Facultad de Química y Biología, y hoy día nos va a contar un poco sobre extremófilos, y en el contexto de la astrobiología, porque la astrobiología lo van a disfrutar muchísimo, estoy seguro. Así que, Jenny, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias por la presentación. Quiero agradecer esta invitación y quiero decir que esperaba más estudiantes, por eso algunas de las diapositivas que ustedes van a ver ya las conocen, pero son las mejores fotografías que hay para explicar lo que yo quiero contarles y contextualizar todo el trabajo que realizamos dentro del área de astrobiología en mi laboratorio. Somos un laboratorio dedicado por más de 20 años al estudio de microorganismos extremófilos y hace aproximadamente 10 años hemos conectado esto con el desarrollo de la astrobiología y cómo estos microorganismos de ambientes extremos pueden ser utilizados como símiles de potencial vida en otros planetas. Las fotografías que aparecen aquí, todas, excepto las que dicen NASA, son de mi laboratorio, de las expediciones que nosotros hemos hecho a lo largo de nuestro trabajo. Y quisiera partir... Bueno, tomando esta foto que me gusta muchísimo, que es una mirada desde una de las naves espaciales acerca de qué es lo que nosotros que estudiamos biología y sistemas biológicos tratamos de buscar en conexión con la astronomía, con las ciencias espaciales. Tratamos de buscar, entender primero cómo la vida se ha generado en nuestro planeta. Aún no lo entendemos, aún no lo sabemos, no tenemos todas las respuestas. ¿Y qué pasa con la potencial vida que pudiera existir en otros planetas o en otros lugares de nuestra galaxia? Y para eso hacemos uso de la que hoy día se denomina astrobiología, que es la ciencia que estudia el origen de la vida en nuestro planeta y potencialmente en otros planetas, la evolución y la distribución, en el fondo, de la vida en el universo. Entonces nos preguntamos, ¿estamos solos o existen otros cuerpos celestes que pudieran albergar diferentes tipos de vida que se parezcan o no a la que nosotros conocemos en nuestro planeta? Bueno, y cuando hablamos de vida, ¿de qué estamos hablando de verdad? ¿Qué es considerado un organismo vivo? Un organismo vivo desde el punto de vista de lo que conocemos en las concepciones que tenemos en la ciencia, en la astrobiología, en las concepciones que tenemos desde los estudios en la NASA, decimos que es un organismo que es capaz de ser un sistema autosustentable y que tiene una evolución darwiniana. Cuando hablamos de evolución darwiniana, hablamos de un organismo que es capaz de reproducirse, de alimentarse, de tener una vida metabólica independiente y de morir cuando su ciclo de vida ha terminado. Por lo tanto, si uno piensa en un virus es un organismo que debe vivir asociado a otro organismo para poder vivir. Existen entonces controversias si una partícula viral es un organismo vivo o no. Y cuando buscamos estas formas de vida, tanto en la Tierra, o en nuestro planeta, como en otros lugares, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos lo que se denominan biomarcadores. Biomarcadores son moléculas que pueden o deberían haber sido sintetizadas por organismos vivos. Estamos hablando de moléculas orgánicas simples o complejas que nos podrían dar luz de que en ese lugar en donde las encontramos podría haber vida pasada o actual. Y estos requerimientos para la vida presente están todos en conjunto ubicados en el sitio donde vamos a muestrear. ¿Cuáles son los sitios donde vamos a muestrear? Son estos, como los que muestra esta foto.
un lugar donde hay un sedimento, un lugar donde tenemos hielo, nieve, un lugar donde tenemos permafrost, un lugar donde tenemos un área volcánica, y que aparentemente parecieran que no tienen vida, pero nosotros, aquellos que trabajamos en extremófilos, sabemos que todos estos ambientes extremos están realmente poblados de una gran cantidad de vida microscópica, que tiene metabolismos incluso no descritos antes por la biología y la bioquímica convencional. Por lo tanto, también para nosotros el estudio de estos nuevos microorganismos nos permite acercarnos un poco al origen de la vida. No entendemos cómo la vida se evolucionó en nuestro planeta aún, a pesar de que sabemos y conocemos especies de microorganismos que se acercan evolutivamente al hacer el análisis genómico de los genes que conforman cada uno de estos organismos, se acercan a lo que podrían ser los organismos más primitivos y los que evolucionaron por primera vez en nuestro planeta cuando el planeta recién se había formado. Entonces, los requerimientos de la vida, para la vida como la entendemos en nuestro planeta, son los siguientes. Requerimientos fundamentales: agua, nutrientes y energía para que la habitabilidad exista. Sabemos que existen en el universo aproximadamente 200 planetas que tienen características similares a la Tierra. Si estos elementos estuvieran presentes en ellos, todos al unísono, nosotros podríamos decir que probablemente, por lo menos vida microscópica, existe en ellos. Miremos el detalle de estos requerimientos para la existencia de la vida. Bueno, cuando hablamos de nutrientes, desde la concepción de la vida en nuestro planeta, necesitamos fuentes de carbono, fuentes de nitrógeno y elementos traza. Elementos traza son ¿qué? Un montón de iones metálicos y no metálicos que van a conformar parte del metabolismo global que un organismo posee. Si estos elementos traza están presentes en realidad en los organismos en muy pequeñas cantidades, nanomolar, concentraciones molares en una célula, no están presentes, la maquinaria metabólica de estos organismos no puede existir, porque de todo el metabolismo que un organismo posee, el 70% de este metabolismo está constituido por proteínas, y estas proteínas tienen funciones metabólicas específicas, y estas funciones son funciones enzimológicas que van a ser capaces de sintetizar otros biocompuestos que son útiles para los organismos y para la vida de ellos. Por lo tanto, si no tenemos estos elementos traza, no tenemos metaloenzimas, metaloproteínas que se pueden sintetizar y el organismo no puede vivir. Energía. Sabemos que la energía en nuestro planeta, para los organismos que conocemos, puede provenir energía química, que en la mayoría de los organismos ocurre a través de reacciones químicas que van a generar o liberar energía y que es acumulada en la forma de ATP o adenosin trifosfato, y energía lumínica, que es la que utilizan los organismos autótrofos, aquellos organismos que no necesitan de la fuente de energía química, sino que utilizan la luz o la energía lumínica proveniente de cualquier fuente de energía lumínica que va a generar la suficiente cantidad de energía para que los procesos metabólicos que ellos desarrollen y le permiten vivir a estos organismos pueda llevarse a cabo. No menos importantes son las condiciones ambientales. Sabemos, de acuerdo a la teoría de Darwin, que los organismos viven y se adaptan en un ambiente dependiendo de las condiciones ambientales en las cuales ellos se encuentran. Un organismo que no está adaptado, decimos, o Darwin decía, no es el más fuerte ni el más robusto de los organismos el que sobrevive, es aquel que tiene la mejor capacidad de adaptarse al medio ambiente. Por lo tanto, las condiciones ambientales son requete contra importantes, y cuáles de ellas consideramos mucho cuando estamos cultivando estos organismos, sean extremófilos o no, son la temperatura, el pH, la presión que puede ser la presión atmosférica, o cuando estamos pensando en organismos que viven en el fondo del mar, en la parte abisal de nuestro planeta, en el océano, estamos pensando en presiones de 100, 200 atmósferas, por ejemplo. Y al final, pero no menos importante, lo más importante de todo es tener un solvente que sea capaz de movilizar
la energía en forma de biomoléculas altamente energéticas, los nutrientes, y mantener una estabilidad entre el pH y la temperatura para que estos organismos puedan vivir. En nuestro planeta, ese solvente por excelencia es el agua. Sabemos que en otros planetas y cuerpos celestes existe agua también, pero también existen otros elementos como metano que pueden estar en forma líquida y que podrían dar origen a formas de vida en donde no es el solvente agua el que de verdad lleva a cabo todas las reacciones metabólicas, sino que podría ser también el metano en forma líquida. Tenemos todos los elementos que ya dijimos antes y por lo tanto, ¿para qué sirven todos estos? Bueno, si solo tenemos carbono e hidrógeno, vamos a construir hidrocarbonos. Si tenemos estos dos elementos y agregamos el oxígeno, vamos a ser capaces de sintetizar carbohidratos y además lípidos para ir construyendo la estructura metabólica de estos organismos. Si agregamos a esto nitrógeno, construimos los aminoácidos y, de pasadita, las proteínas, que están compuestas todas ellas por estos aminoácidos. Agregamos un elemento más, el azufre, y agregamos un grupo más de aminoácidos para tener todo el pool de aminoácidos que existen y que conocemos que en nuestro planeta un organismo puede sintetizar. Más aún, al agregar el elemento fósforo, somos capaces de construir las bases de los ácidos nucleicos, tanto sea el RNA como el DNA. Ya dijimos que los elementos traza deben estar presentes, entonces tenemos los elementos presentes como iones, elementos como el hierro, el cobre, el magnesio, son parte fundamental de muchas de las proteínas que nosotros conocemos que constituyen parte del metabolismo de los organismos todos, no solo extremófilos, sino también organismos mesófilos. Dijimos que el agua era importante, y sin el agua no podemos mover nada de lo que dijimos, no podemos mover los nutrientes, no podemos mover nada para que llegue a estos organismos y pueda de verdad llevarse a cabo la vida. ¿Qué sabemos del agua y de lo que existe en términos de agua en otros lugares fuera de nuestro planeta? Bueno, sabemos que en las lunas gigantes y planetas gigantes de nuestro propio sistema solar, como tenemos agua del tipo, la que encontramos en Ganímedes, agua líquida, que se encuentra ubicada entre dos capas de hielo. Una capa superficial, luego tenemos agua líquida, y luego volvemos a tener una capa de hielo estructurando esta distribución de agua del tipo Ganímedes. Y tenemos lo que podemos visualizar en Europa o en Enceladus, en donde el agua líquida está en directo contacto con las rocas que están más hacia el centro de la corteza de este cuerpo celeste. Es importante y llama la atención, como pueden ver en esta imagen, ambas imágenes proveídas por la NASA, diagramas de lo que sabemos que existe en el fondo de Enceladus y Europa. Tenemos volcanes submarinos que están emitiendo gases y tienen una actividad absolutamente viable y activo. Son activos y generan un montón de gases que podrían liberar compuestos o elementos que van a constituir potencialmente vida dentro de estos cuerpos celestes. ¿Y por qué digo eso? Porque los estudios, utilizando detecciones espectrales de lo que existe en tanto Enceladus, Ganímedes y Europa, muestran que es posible encontrar una serie de compuestos y elementos que nos dan indicios de que podría existir una potencial vida dentro de estos cuerpos celestes. Si miramos Enceladus, tenemos agua, tenemos ventos hidrotermales, en nuestro planeta también. Estos ventos hidrotermales que se describen aquí son exactamente o muy parecidos a lo que nosotros tenemos en todos los ventos hidrotermales que están en nuestro planeta. Tenemos jets en la superficie, como los geysers que nosotros vemos en Yellowstone, en el Tatio, agua en forma gaseosa y en forma líquida, dióxido de carbono, metano, amonio, fuentes de carbono y fuentes de nitrógeno, necesarias para construir los aminoácidos, necesarias para construir la proteína. Cloruro de sodio, los iones también se necesitan para construir y mantener el equilibrio de las membranas de los organismos. Y aquí hemos encontrado una gran cantidad de nanopartículas de silicio.
Las nanopartículas de silicio forman parte de un grupo de microorganismos que conocemos del desierto de Atacama y que son las diatomeas, que generan un esqueleto que le da forma a estas estructuras físicas que son provenientes de las áreas desérticas. Y más aún, una temperatura mayor de 90 grados. Por lo tanto, estos ambientes nos parecen, a los que trabajamos con extremófilos, súper conocidos. Esto es con lo que trabajamos todos los días. Después, si miramos Ganímedes, sabemos que Ganímedes tiene agua líquida, entre dos capas de hielo, y además tiene una pequeña atmósfera de oxígeno. En Europa tenemos ventos hidrotermales, agua líquida, agua en forma de hielo, sulfato de magnesio, sulfato de sodio, carbonato de sodio, y las líneas espectrales y la detección espectral muestra que además tenemos ácido sulfúrico, peróxido de hidrógeno y dióxido de carbono. Nuevamente tenemos los elementos necesarios para construir la vida en estos espacios. Entonces, como ya tenemos los elementos, nos movemos hacia las rutas metabólicas. ¿Es posible que estos elementos que están presentes puedan construir una suerte de ruta metabólica parecida a lo que nosotros encontramos en nuestro planeta? Una de las cosas importantes, o de las definiciones de habitabilidad, dice que un ambiente que es capaz de permitir a lo menos un organismo conocido que pueda vivir en ella, es un indicio de que la capacidad o la posibilidad de que la vida pudiese existir en ese lugar es bastante probable, o fue bastante probable, dependiendo de las características del cuerpo celeste que estamos analizando. Por lo tanto, me gustaría aquí hacer un análisis de ciertas rutas metabólicas que están mostradas aquí y que serían compatibles con lo que nosotros encontramos, tanto en Enceladus como en Europa. Primero, el metabolismo del carbono, en donde la ruta metabólica es la ruta de oxidación de los aldehídos. El compuesto requerido es un aldehído en estos lugares, en Enceladus y Europa, se detectan estas moléculas. Microorganismos en nuestro planeta que poseen este metabolismo, por ejemplo, Corvellia, que es la foto que muestra allá arriba, y este microorganismo podría, llevando a cabo este metabolismo, y de acuerdo a lo que dicen las líneas espectrales, existir en este cuerpo celeste, en estos cuerpos celestes. La fijación de CO2 mediante la ruta metabólica del dióxido de carbono mediada por oxaloacetato, donde los compuestos requeridos son agua, protones y CO2. Ya vimos que los tenemos. Y hay 3 microorganismos que pueden llevar a cabo esta ruta metabólica en nuestro planeta y que por lo tanto coinciden con lo que podríamos encontrar en Enceladus y en Europa. La reducción de sulfato, como lo vemos en Europa, se lleva a cabo mediante la ruta metabólica de reducción de sulfato. El compuesto requerido de sulfato, vimos que el ácido sulfúrico está presente y que en condiciones de agua se disocia en los protones y el ion sulfato, por lo tanto esto debería estar ocurriendo en el océano de Europa. El hecho de que estas cosas no estén, no comprueben la vida, me imagino que hay muchos mecanismos naturales que también pueden producir esto, ¿cierto? Sí. Pero ¿hay algún, digamos, estudio probabilístico de qué tan común es o cuántos otros mecanismos pueden existir que no sean asociados a la vida, o para tener una idea de qué tan probable es de que... Me está preguntando si las reacciones inorgánicas sin que tuvieran relación con la vida se pueden llevar a cabo mediante estas mismas rutas. ¿Eso? Sí, es posible que ellas se pudieran llevar a cabo, pero porque esta es una de las rutas, pero además si tú miras en la descripción que dije anteriormente, no solamente hay sulfato, hay sulfatos, hay compuestos, hay CO2, hay agua, hay compuestos nitrogenados. Entonces la probabilidad de que se pudiera llevar a cabo un metabolismo mucho más complejo, mucho más complejo, biológicamente, es posible porque están los elementos que podrían generar estas rutas biológicamente feasible, asibles por un organismo dado.
¿ah? Pero sí es correcto lo que tú preguntas. Tú podrías tener la síntesis de ciertos compuestos que forman parte de esta ruta metabólica que fueran generados en forma inorgánica, sin la presencia de los organismos. Sí, es correcto. ¿Ah? Pero, como tenemos los otros elementos, entonces uno dice, si están estos elementos presentes y en un momento dado de la evolución y de la generación y formación de los planetas, hubo un evento en donde se combinaron estos elementos para dar origen a la vida, y a esto nos referimos a nuestro planeta, podría ser que algunos de estos organismos que tenemos en nuestro planeta pudieran llevar a cabo entonces la existencia, pudieran existir en estos otros lugares. Entonces, aquí ejemplos de estos para la última ruta metabólica, Alomonas y Citrobacter, que son organismos que están presentes en el desierto de Atacama, las Alomonas, y el Citrobacter en la Antártica. En la Tierra tenemos un montón de sitios extremos. No los conocíamos, no los habíamos estudiado hasta más o menos la década de los 80. Y hoy día sabemos, este es un esquema realizado por Donato Giovanelli y Merino, colegas con los que trabajo, donde se muestran todos los diferentes sitios y modelos de ambientes extremos. Tenemos desde el hielo, el permafrost en las regiones polares. Sabemos que en Marte tenemos en los polos hielo y agua. Coalfields, no sé cómo se traduce, y volcanes, barro y sedimentos volcánicos, ventos hidrotermales de baja profundidad, hot springs, que son geysers, y fumarolas, que están ubicadas en la superficie. Tenemos ventos hidrotermales profundos y ventos hidrotermales de mediana profundidad. Tenemos lagos hiperácidos, desiertos, lo que se genera de las operaciones mineras, también sitios extremos generados por el hombre, lugares anóxicos como los lagos y los brines, que son salmueras de alta concentración de sales. Generalmente los hemos encontrado, por lo menos nosotros experimentando, haciendo muestreo en la Antártica y en el Ártico, ambientes serpentinizados y ambientes marinos, continentales y subsuperficiales, los lagos, sitios alcalinos, altamente alcalinos, por ejemplo, como Ajotán en nuestro país, y los sitios contaminados y continentales y marinos. Bueno, con todos los antecedentes que tenemos antes, basados en las rutas metabólicas que conocemos y las rutas que se están descubriendo de estos organismos nuevos, el conocimiento de los ambientes extremos que cada vez estudiamos en mayor profundidad, y lo que conocemos de los ambientes exoplanetarios que hasta hoy se han estudiado, podemos decir que en varios de ellos podemos encontrar esta combinación de elementos que en la justa proporción podrían dar origen o dieron origen a vida en momentos pasados de la historia de nuestro sistema universo. Nos enfocamos en lo que pasa en nuestro planeta. ¿Por qué nos enfocamos en lo que pasa en nuestro planeta? Porque una de las cosas que estamos tratando de hacer, aquellos que hacemos algo de astrobiología, es tratar de ver si estos microorganismos que existen en nuestro planeta podrían sobrevivir en estos ambientes exoplanetarios, y estamos pensando principalmente hoy día en la Luna y Marte. Mi laboratorio tiene dos proyectos, uno, lo iba a mencionar al final, uno que tiene que ver con qué va a pasar con algunos de los microorganismos que llevamos hoy día al espacio, y lo otro, estamos haciendo biominería espacial. Eso significa ver si algunos de estos microorganismos que encontramos en nuestro planeta son capaces de sintetizar elementos o obtener elementos metálicos que nos podrían ayudar para hacer la construcción de la habitabilidad en algunos de estos sitios fuera de la Tierra, la Luna o Marte, en estos momentos pensando en las misiones que se van a Marte próximamente. Entonces, Chile es un lugar privilegiado, y quisiera mencionar que tenemos todos los ambientes extremos que se han descrito hasta hoy.
donde encontramos organismos halófilos que viven en altas concentraciones de sal, alcalófilos en concentraciones altamente alcalinas, organismos radioresistentes, resistentes a la radiación gamma y a la radiación ultravioleta, xerófilos que viven en alta sequedad, hipertermófilos frente a la costa de Concepción, tenemos uno de los sitios más anoxigénicos del planeta, y ciclófilos, nuestra cercanía hacia la Antártica y la zona de la Patagonia. A la luz de lo que dije, bueno, la NASA ha utilizado y ha seleccionado sitios dentro de nuestro país para utilizarlos como modelo de estudio para ver potencial vida en otros planetas. Esto es el desierto de Atacama, cerca de la zona de Yungay, una fotito tomando muestras, y el desierto de Atacama es uno de los sitios más áridos, o el más árido que existe en nuestro planeta, y lo consideran desde la NASA y desde el punto de vista astrobiológico un análogo de Marte. Tenemos también los ventos hidrotermales, estos ventos hidrotermales que pueden ser superficiales o deep sea hydrothermal vents, sirven para estudiar los microorganismos que pueden vivir en forma anoxigénica y a altas temperaturas. Les quiero contar que estas son chimeneas hidrotermales o black smokers. Los black smokers pueden tener desde 2 metros hasta 10 metros de altura, y la temperatura, el gradiente de temperatura que se genera entre la salida de los vapores que vienen saliendo, hirviendo desde el centro del magma, hacia afuera están a 400, 500 grados Celsius, y en una distancia de aproximadamente 1 metro disminuyen hasta aproximadamente 150, y después en el próximo metro tienen entre 80 y 90 grados. Entonces, y afuera, aquí el mar, está a 2 grados Celsius, entonces cuando estos vapores caen y salen, se enfrían, precipitan sobre la construcción original de la chimenea, y comienzan a ser la base de la construcción donde estos microorganismos se van a albergar para comenzar a crecer. El lago Vostok. El lago Vostok es un lago subglacial que es análogo a los lagos subglaciales de las lunas que están dentro de las lunas frías que están en nuestro sistema planetario, y que también son objeto de estudio. Los rusos han hecho 2 veces drillings y perforación hasta llegar al agua que se encuentra bajo la gran capa de hielo de 2,2 millas de hielo, y han logrado tomar muestras líquidas en donde se ha demostrado que organismos y microorganismos extremófilos siguen viviendo ahí, y que son muy antiguos, muy antiguos. Nosotros hemos trabajado en este lugar que se llama Isla Decepción. La Isla Decepción está en la península antártica, y es uno de los sitios favoritos para mí de trabajar. Es el paraíso de los extremófilos en los sitios fríos, tanto en el Ártico como en la Antártica. Aquí esta isla es un estratovolcano que tiene forma de herradura, y que tiene a lo largo del cráter del volcán, que es un volcán activo, que hizo erupción en los años 70 por última vez, tiene todas las zonas de habitabilidad de todos los tipos de extremófilos que ustedes pueden imaginarse. Nosotros fuimos los primeros en trabajar en esto, los descubrimos hace harto tiempo y tenemos varias publicaciones acerca de esto, y este lugar es un lugar desde el cual hemos extraído a lo menos 2 microorganismos, y uno de ellos está en este momento en el espacio. Ya les conté acerca de Chile, esto la voy a pasar rápidamente. Tenemos todos los tipos de ambientes extremos, estas son todas fotos de nuestro país, y donde encontramos todos los tipos de extremófilos que ustedes pueden imaginar, desde la clasificación de ellos hoy día en lo que conocemos de ambientes extremos y microorganismos que pueden poblar estos ambientes extremos. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la diferencia entre estos organismos mesofílicos, los que tenemos hoy día, los que están aquí encima, los que están arriba de tu brazo, arriba de tu cuerpo? Porque si no saben, caminan con 2/3 de bichos en el cuerpo, solo la carnecita es menos que los bichos que tienen arriba. Entonces, ¿cómo es posible que estos microorganismos de ambientes extremos puedan existir? ¿Qué hace que ellos puedan estar en estos ambientes extremos? Bueno, en la derecha
tenemos, bueno, el diagrama de una molécula de ADN. Los extremófilos tienen los mecanismos de reparación más eficientes que existen para reparar mutaciones y reparar rompimientos del DNA y el RNA en cualquiera de los organismos. Prueba de ello que se utilizan para, hoy día, estas enzimas que permiten estas reparaciones se utilizan para hacer el PCR y todas las detecciones que hoy día se usan para el SARS-CoV y todos los análisis del COVID. Tenemos además estos organismos unos tipos de compuestos que se denominan solutos compatibles u osmolitos. En general son azúcares sustituidas, que lo que le permiten a estos organismos es mantener la estructura tridimensional en forma óptima de sus proteínas y biocompuestos. Tenemos enzimas que son altamente robustas y aún más las membranas de estos organismos son distintas a las membranas que poseen los organismos mesofílicos, y en la superficie poseen, en vez de tener enlaces ésteres, tienen enlaces éteres que van intercalados con estos anillos de 5 o 6 carbonos a medida que aumenta la temperatura a la cual estos organismos pueden sobrevivir. Esto les permite mantenerse intactos y no ser destruidos por las condiciones de alta temperatura y de altos compuestos químicos a los que se exponen. Tomamos nuestra muestra ambiental, ¿y qué vamos a hacer con ella? Bueno, que primero tratamos de aislar estos microorganismos en una sopa, en un poquito de tierra. Uno tiene billones de microorganismos o de organismos microscópicos, y de esos tenemos que aislar aquellos que para nosotros son los más interesantes. Por lo tanto, aplicamos presiones de selección físico-químicas que nos permiten separar estos microorganismos y incorporarlos a una colección que, dicho sea de paso, nosotros en mi laboratorio contamos con la colección más importante de extremófilos que existe en el planeta. Son todos chilenos, así que nadie puede rezongar que no estamos cumpliendo con el Tratado de Nagoya, con el Tratado de Biodiversidad. Todo es de aquí, así que nadie nos puede rezongar ni una cuestión. Después, ¿qué hacemos? Tenemos estos microorganismos, los enriquecimos, aplicamos nuevamente presiones de selección para tener de verdad los cultivos puros. Los cultivos puros se ven como lo que ven allá arriba, de esos puntitos morados. Aquellos organismos que son aeróbicos son capaces de generar colonias sobre un medio sólido. Estos son clones. Un clon es un conjunto de microorganismos que se han derivado de la división celular de un microorganismo. Por lo tanto, cada uno de esos clones contiene billones de células que son idénticas una a otra. Por lo tanto, con esos clones tomamos uno de ellos, lo cultivamos, lo guardamos en tubos criogénicos y los almacenamos para ser parte de la colección en triplicados bajo distintas condiciones de almacenamiento. Y después de eso, tratamos de estudiar las proteínas y las características de estas enzimas y compuestos que los componen, pensando en qué es lo que les confiere la estabilidad y la resistencia para poder vivir en estas condiciones extremas. Bueno, a lo largo de nuestro trabajo de aislamiento hemos aislado desde distintos sitios extremos de nuestro país un montón de microorganismos que pertenecen al dominio bacteria, es decir, en la vida, en la evolución de nuestro planeta, tenemos 3 tipos de dominios de vida. Las arqueas, que son los organismos más primitivos, el dominio bacteria, que es el siguiente evolutivamente, y las eucarias, que son una combinación de bacterias con eubacterias, y que se generó esta división de estos 3 dominios de la vida cuando se descubrieron por primera vez en los 80, los primeros extremófilos. Antes teníamos organismos procarióticos y organismos eucarióticos, y no había más, los que tenían membrana alrededor del núcleo y los que no tenían. Hoy día sabemos que existen 3 dominios de la vida, y el descubrimiento de los extremófilos ha generado una redefinición de lo que nosotros conocemos de la existencia de la vida en nuestro planeta. Entonces tenemos estos organismos que hemos aislado de distintos sitios en Chile. Y también tenemos algunos, no puse todos, tenemos muchos, pero puse algunos que tenemos fotos bonitas, vamos para poder mostrarles, de los dominios arquea, que son el dominio más cercano al origen de la vida, en donde Pterococcus es una de las arqueas más cercanas al origen de la vida.
o la más cercana al origen de la vida. Quisiera referirme a esta particular porque nosotros hemos aislado una nueva cepa de Pirococcus desde la Antártica. Las primeras cepas fueron aisladas desde ventos hidrotermales profundos, más de 2 kilómetros de profundidad. Nosotros hemos aislado esto en la isla de Excepción, y esta es, como dije, una arquea hipertermofílica que es capaz de vivir a temperaturas sobre los 90 grados, tiene una temperatura óptima de 90 grados, pero puede vivir hasta 105 grados, tiene un diámetro de 0,8 a 1,5 micrómetros, es un coco con un flagelo perítrico, es decir, unas peluquitas aquí en uno de los polos, que la pueden ver en la foto de arriba, es un anaeróbico estricto, y que es ideal para estudiar habitabilidad, potencial vida en alguna parte de nuestro espacio. Y tenemos nuestro otro regalón, que es el Deinococcus. El Deinococcus es el organismo más resistente a radiación que existe en el planeta. La cantidad de radiación gamma que este organismo puede resistir ni siquiera ha existido durante la formación de la Tierra. Por lo tanto, algunos astrobiólogos que son más, ¿cómo se dirá?, revolucionarios, plantean que probablemente este microorganismo entró desde afuera, desde el espacio, hacia la Tierra, se ambientó en nuestro espacio y vive aquí con nosotros hoy día. Nosotros hemos aislado una nueva especie de Deinococcus en el desierto de Atacama. Este es un organismo que vive a temperatura ambiente. Ahí pueden ver la muestra de dónde se aisló. Genera un pigmento amarillo que es casi fluorescente y resiste grandes dosis de radiación gamma, radiación ultravioleta y desecación. Existe una relación estrecha entre la desecación y la resistencia a la radiación ultravioleta. Por lo tanto, cuando uno ya ve que cuando tiene prácticamente nada de agua, es posible que tenga una alta resistencia a la radiación ultravioleta. Y nuestro Deinococcus es el organismo que resiste más radiación gamma que ningún organismo en nuestro planeta. Estos son 16.000 Gray. 16.000 Gray es una tremenda cantidad de radiación gamma. De hecho, 5.000 veces menos es lo que es capaz de resistir el siguiente organismo que resiste mucha más cantidad de radiación gamma que nosotros. Nosotros estamos muertos hace mucho rato con 5.000 veces menos. De hecho, estamos trabajando con haciendo estudios de radiación gamma con este microorganismo, y cada vez que vamos a la Seychelles a hacer los test, la gente que son técnicos, son químicos, me dice: ¿estás segura que son 16.000? ¿No será 1.600? Nosotros esterilizamos todo con 12.000 Gray, y eso queda todo muerto. ¿Usted está segura? Siempre creen que estoy perdida. Y yo le digo, no, 16.000, pongámosle ahora 20.000, por favor. Su estructura de ADN es parecida a algunos. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. La estructura del ADN es distinta. Es distinta en el sentido de que en este microorganismo, el microorganismo es ese, tétrada, es un microorganismo, se forma como una tétrada, como una marraqueta, un sándwich, de verdad. Y este organismo posee 6 copias de su ADN dentro de su estructura molecular, y el ADN, si bien es cierto, posee adenina, timina, guanina y citosina, los enlaces guanina-citosina, que son enlaces triples, versus los adenina-timina, que son enlaces dobles, son mucho más abundantes. Por lo tanto, si usted quiere dañarlo, y quiere irradiar y romper, necesita mucha más energía. Eso es una cosa. Y lo otro es que tiene una particularidad este ADN que no la tiene ninguno de los otros, y no entendemos por qué. Porque si uno toma la molécula de ADN, el genoma, el ADN completo, y usted lo corta en pedacitos, pedacitos, en cualquier otro organismo quedan los pedazos sueltos y listo. En el caso del Deinococcus radiodurans, usted lo corta al azar, lo incuba en un medio líquido que tiene nutrientes, se reordena en el mismo orden en cual usted lo cortó, en el mismo orden. No sabemos por qué ocurre eso cuando no hay diferencia entre las bases nitrogenadas que tiene el ADN de cualquier otro organismo y el que tiene el Deinococcus.
Además tiene otra particularidad este organismo. Cuando usted lo irradia, es capaz de generar un shield, un escudo de manganeso y hierro alrededor de él, que no permite que la radiación penetre más allá. Y usted, si mira a nivel molecular, hace el análisis molecular, pesca el microorganismo, lo rompe y quiere ver lo que está dentro y qué pasa cuando usted irradia, ve que a los primeros 15 minutos de irradiación se comienzan a generar ciertas proteínas que si usted las toma y se las agrega a un organismo que no es resistente a la radiación, le va a conferir cierto nivel de estabilidad y no degradación. No sé si eso responde a su pregunta. Sí. Esa es otra razón por la cual la gente le ha querido creer o decir que quizás estos bichitos llegaron de afuera. Sí. Está el asunto que son resistentes a la radiación y también el hecho que tienen estas diferencias que son, no las podemos explicar todavía, no entendemos por qué, porque en estricto rigor, si tú miras a nivel químico, la estructura es igual, pero pareciera que esta molécula, que es la molécula de la vida, la que permite la duplicación de la información genética, tuviera memoria, recordara que así es el orden en el que tiene que estructurarse. Y eso no ocurre para nosotros. Tú lo cortas en nuestro ADN, yo pesco un poco de sangre tuya, extraigo el ADN, lo tiro ahí, lo corto al azar, y ahí quedó cortado, no pasa nada. No pasa nada después. ¿Sí? Esos son inmortales. Claro. No sé si son inmortales, son muy resistentes, sabemos que pase lo que pase, se destruye todo lo que ocurra en nuestro planeta, ellos van a seguir con vida. Ellos sí van a seguir con vida. ¿Sí? Y esta redundancia que decía, porque eran 16 copias, ¿no? 6 copias. 6 copias. ¿Sí? ¿Y esta redundancia también es algo particular o hay otros de estos también microbios que tengan esta y que a lo mejor también les confiere cierta resistencia? Porque claro, se rompe una copia, usa la buena y reemplaza la otra, entonces sí, es más fácil romper toda la información. Hay pocos organismos que tienen más de una copia de su propio ADN. El Deinococcus es uno particular donde tiene muchas copias y cuando se daña una, comienza inmediatamente a activarse la próxima copia de ADN para seguir funcionando como si nada pasara. O sea que sextuplicada es una cosa completamente normal. O sea, habrán unos con 2 copias, pero este tiene 6, o sea, también es... Exactamente. ¿Sí? Una pregunta desde mi más absoluta ignorancia en el tema. Pero cuando tú dices de que después de que la vida, así como la conocemos, bueno, se extinga en el planeta, que es probable que pase, ¿Sí? y estos seres queden acá viviendo, ¿es posible de que también puedan evolucionar como en algún momento lo hicimos nosotros, que provenimos no sé de qué, digamos, y que pudiesen desarrollarse una nueva forma de vida? Exactamente, es posible, porque los niveles de mutación de estos organismos microscópicos son mucho más altos que lo que nosotros sufrimos, ¿no? Por lo tanto, podrían evolucionar en millones de años, a hacer estructuras más complejas, a unirse y formar organismos multicelulares, por ejemplo, ¿no? Y transformarse en nuevas formas de vida. ¿Sí? Es posible, es posible. Nosotros creemos que si pasara algo y se extinguiera toda la vida superior, yo no estoy tan clara que nosotros somos los superiores a todo esto, porque ellos tienen muchos mejores mecanismos de reparación y de sobrevivencia, si se extinguiera todo esto, yo creo que, bueno, todos creemos que ellos permanecerían y que probablemente podrían evolucionar si pensamos nuevamente en la teoría de Darwin y que la evolución y el ambiente va a permitir que los organismos que se habitúen y se acostumbren a este nuevo ambiente puedan poblar nuevamente el sitio donde están habitando. No sé si respondo. ¿Pueden evolucionar ahora? ¿Cuál están evolucionando? Pueden evolucionar ahora, por ejemplo, en la parte del desierto de Atacama. Es un buen punto porque si nosotros encontramos este microorganismo que resiste más radiación ionizante que la radiación que resisten otros Deinococcus, recuerden que en el desierto de Atacama hay un hoyo en la capa de ozono, la radiación entra directo, o hasta hace mucho rato ha entrado directo, y que podría haber generado mutaciones, porque la radiación gamma es capaz de generar rompimiento de las doble hélices de DNA, y además generar unos compuestos que se llaman especies reactivas de oxígeno, que van a generar iones OH que van a interactuar y romper aún más esta molécula de ADN que se va a unir nuevamente de forma anómala a la que existía anteriormente, y por lo tanto eso ya es una mutación.
Bueno, les dije que eran súper diversos estos organismos y cuando los miramos macroscópicamente, estos son billones de microorganismos en una placa, vemos que tienen diferentes colores, diferentes pigmentos, los pigmentos en general son capaces de proteger a estos organismos, y de los ventos hidrotermales hemos aislado este Pirococcus que estamos estudiando. Aquí están las botellas donde tenemos el Pirococcus antártico, esto negrito es nuestros billones de Pirococcus, es una foto microscópica microscopía de electrones de este organismo teñido, y tenemos algunos otros microorganismos que ya sabemos que son altamente resistentes a las condiciones que podrían existir fuera de nuestro planeta. Y con eso, entonces, trabajando con nuestro colega Marcos Díaz, director del SPEAS, del Centro de Estudios Espaciales de la Universidad de Chile, él es uno de los pioneros en la generación de CubeSats y de microsatélites. Él me dijo hace un par de años, gracias a doña Marina Stepanova, que me contactó con él, me dice, oye, pero ¿por qué no vemos qué pasa con los extremófilos y por qué no intentamos subirlos al espacio? Y le dije, pero ¿cómo los vamos a subir al espacio? No, es que yo tengo aquí, me explicó todo esto de los CubeSats, y entonces empezamos a trabajar hace más de 2 años en cómo seleccionar algunos de estos microorganismos para subirlos al espacio. Y para eso no era tan trivial, porque tenemos que subirlos en algún sistema que tiene que estar cerradito, no pueden salir a contaminar todo el ambiente, tampoco nos va a permitir nadie que va a subir algo al espacio, que los bichos salgan por los huecos y contaminen todo. Entonces trabajamos con un diseñador de materiales especiales, con Luis Guzmán, que diseñó estas pequeñas camaritas, que nosotros llamamos chambers, extremophilic chambers, son pequeños, chiquititos, y que albergan hasta 500 microlitros de un cultivo viable, un cultivo tal cual uno lo cultiva aquí en la Tierra. Tengo que decirles que la NASA, hasta el día que nosotros propusimos hacer esto, nunca habían enviado un cultivo viable, porque partían de la premisa de que todos los microorganismos en este planeta se iban a morir apenas salieran de la atmósfera terrestre. Cosa que no es así. Pero ¿qué iba a cambiar ahí? Porque esto es cerrado, la presión más o menos se mantendrá la misma, la temperatura puede cambiar, me imagino se enfrían o se calientan. No sé sí, se enfrían o se calientan, y si se enfrían se podrían morir, o si se calientan se podrían morir, se podrían reventar, hay microgravedad, no hay gravedad, se podrían pasar muchas cosas. Entonces los de la NASA decían... Pero partieron de la premisa que no valía la pena, raro que no... Sí, que no valía la pena, y hasta este momento, cuando nosotros hicimos los experimentos, todo lo que se ha mandado al espacio es liofilizado o en forma disecada. Entonces yo decía, medio show, lo suben hasta el espacio, seco, no pasa nada. Si está disecado no hay actividad. Y lo bajan, después de 1 año, le echan un medio líquido y los organismos viven. Claro, claro que sí. Si los dejaste latentes, dormant, claramente que es así. Pero no había caso. Bueno, la cuestión es que como la NASA estaba ahí diciendo que no es posible, nosotros dijimos, vamos a hacer nuestro experimento nosotros. Así que empezamos a trabajar y pusimos nuestros microorganismos, probamos primero con este Pirococcus, que crece a 90, y un ciclófilo de la Antártica, los pusimos en los chambers y los dejamos guardados por casi 6 meses en la Tierra. Hicimos pruebas y después decidimos, ya, estos bichos se van a ir al espacio. Los vamos a tratar de mirar porque Marcos tenía un proyecto para subir sus CubeSats, no los extremófilos. Entonces, el año pasado generó esta constelación de CubeSats, que son 3 distintos microsatélites, el Suchai 2, que tiene como objetivo probar sistemas de imágenes, el Suchai 3, que tiene como objetivo principal generar sistemas de comunicación y probar cómo funcionan estos sistemas de comunicación, y además dentro de ese hay 2 femtosatélites que permiten hacer mediciones más precisas de comunicación, y el PlanSat, que es este del centro, donde van los microorganismos. No solamente microorganismos, sino que también se ven como son de este porte. De este porte, son pequeños, y son de este porte de ancho, cuadraditos. Sí, sí, son muy pequeños, son muy pequeños. Puede tener en la piscina y el satélite. Exactamente, sí, lo puede tener en el escritorio, todo junto. Entonces nuestro PlanSat
en la parte superior, aquí donde ven, le pusimos una planta que se obtiene del desierto de Atacama, la tilancia, y 4 tipos de extremófilos distintos. Pero la pregunta era, ¿cómo diablos vamos a ver qué está pasando con los extremófilos en el espacio? Marcos, bueno, él es un ingeniero espacial, no entiendo mucho, yo de su disposición de todos los sensores y cosas, pero lo que logró hacer fue poner estos 4 chambers con los distintos extremófilos y poner una cámara que podía tomar fotos de los extremófilos y cómo están en el espacio a lo largo de su travesía. Y pusimos entre ellos el Deinococcus y el Pirococcus. Para poder ponerlo, bueno, hicimos test de viabilidad y con esto probamos, metimos los microorganismos de adentro del CubeSat y hicimos pruebas vibracionales, mover igual a la misma niveles de vibración que podrían ocurrir cuando los CubeSat salen en las naves que se van a ir. Vimos pruebas de termovacío, qué pasa con las chambers que tenemos cuando los exponemos al vacío que van a tener en el espacio. Hicimos pruebas de termovacío con los chambers con extremófilos, las anteriores sin extremófilos. Aquí pueden ver que están ahí ya con los volúmenes de los distintos materiales biológicos. Pero también teníamos que tener controles en la Tierra, así que generamos las mismas situaciones puestos aquí en la Tierra, y ahí están los 4 microorganismos que mandamos. Pueden darse cuenta que todos los colores de estos microorganismos, en estos que son los verdaderos experimentos que son los controles, son todos transparentes, no hay color. Sin embargo, nosotros seleccionamos 4 tipos de microorganismos que tuvieran colores. Pirococcus es negro cuando crece en gran cantidad, el Diodobacter es morado, la Alomonas es naranja, y el Deinococcus es naranja y la Alomonas es amarilla. Por lo tanto, nuestra assumption fue, si los ponemos bien diluidos y con altos nutrientes, primero vamos a ver transparencia, ¿cierto? No hay color, pero en la medida en que estos van creciendo, si es que están creciendo, vamos a ir viendo, cambia la intensidad de color, y Marcos puso una cámara sobre los chambers para poder ver si acaso el color cambiaba o no. Y tenemos los controles para ver lo que está ocurriendo de los controles. Tenemos unos que podemos abrir y medir, y otros que están cerrados y no se abren hasta cuando termine el experimento. Así que hicimos, aquí está la instalación de ellos, pueden ver los 4 chambers instalados, esto es la parte superior del CubeSat. Y en abril 1 del 2022 se fueron toda la constelación en el Falcon 9, el SpaceX, desde Cabo Cañaveral, se fueron lanzados al espacio. Están orbitando nuestro planeta alrededor en esta constelación de CubeSats. ¿Qué sabemos hoy? Comenzamos a hacer mediciones de esto a los 2 meses. Aquí lo que ustedes ven, esta cintita, es un sensor de cuánta radiación los organismos están expuestos en el espacio. En la medida que la cintita esta que ven ustedes, que es un pedacito que parece como de plástico, comienza a oscurecerse, la radiación es cada vez más intensa a la que están expuestos estos microorganismos. Entonces aquí los niveles de radiación, 100 millisieverts, un millisiever es igual a 0,1 rem, y un sieve es la unidad de medida de la cantidad de radiación ionizante en joules por kilogramo. 50 millisieverts es equivalente a la radiación que debería tener cualquier organismo en nuestro planeta durante un año y se moriría. Entonces, estamos ahí a los 2 meses. ¿Qué pueden ver aquí? Probablemente no entienden nada. Aquí están los CubeSat, aquí están los chambers que tenemos. Este es el Deinococcus, este es la Alomonas, este es este es el Pirococcus, este es la Alomonas, este es el Deinococcus y este es el Diodobacter. No podemos ver mucho en los que están aquí abajo, porque la luz no es muy buena, pero lo que podemos ver es que, por ejemplo, a los 4 meses, aquí no sé si ven una manchita negra, el Pirococcus es negro. Estos son billones de microorganismos que se han formado y se han generado, estando en el espacio. Y acá no se ve tan claramente, pero estos también tienen color, esta Alomonas es de color violeta.
y se comienza a generar allá, todavía está líquido, todo ahí adentro, siguen habiendo agua y nutrientes, porque si no, esto no seguiría aumentando la intensidad, y nosotros esperamos, no podemos ver qué está pasando muy bien con esto, pero sí sabemos que estos dos están creciendo en el espacio ya a los 2 meses. Hoy día tenemos 8 meses, 9 meses, y todavía siguen creciendo. Los controles terrestres están aquí, pueden ver también que la intensidad de color está cambiando. Este es el Pirococcus, que se ve negrito, y si lo miran de arriba, pueden ver amarillo, violeta, el control en el medio, negro el Pirococcus, y después el otro que es un poquito naranja. Están aquí, después de 4 meses, los controles terrestres, y pueden ver también que la intensidad de color comienza a verse más naranjo, más negro, están cerrados, están completamente cerrados, están sellados, ya no hay nada que se pueda hacer con ellos. Y uno de los experimentos que estamos preparando hoy día, para terminar, es ver si somos demasiado atrevidos, digo yo, porque Marcos tiene como objetivo poner una suerte de espectrofotómetro en el próximo experimento que vamos a hacer en la superficie, en esta partecita del chamber. Estos chambers son así de pequeños, chiquillos, o sea, tienen un diámetro como una moneda de 100 pesos. Y de verdad el radio de operación son como 1 centímetro y medio, un poquito menos. Y la altura es como 2 centímetros, de los cuales ponemos 300 microlitros de medio, y entonces la idea es poner una suerte de detector como un espectrofotómetro que mide el delta de absorbancia, el cambio en la intensidad de color asociado al crecimiento de estos microorganismos. Entonces podemos establecer una relación de concentración 1, concentración 2, 3 y 4, a medida que aumenta la concentración, ver una relación entre la medición que hacemos de esta absorbancia usando la ley de Lambert y Beer. Hemos hecho las pruebas aquí, en la Tierra, y aparentemente nuestro sistema está funcionando. Cuando aumentamos la concentración de microorganismos en los distintos chambers y hacemos la medición con nuestro sistema computacional que se podría instalar aquí, es un micro sistema, es posible detectar y correlacionar el número de microorganismos con la absorbancia o el valor que uno puede obtener de la lectura con este instrumento que se está diseñando. Así que queremos no solo medir cantidad de microorganismos que están creciendo dentro del chamber, sino que además somos harto ambiciosos, queremos identificar aquellos aminoácidos que son fluorescentes, porque vamos a instalar sensores para 260, 280, 260, 280 para medir concentración de ADN, 600 nanómetros para medir cantidad de microorganismos, asociar la cantidad de microorganismos a la lectura, y 280 también para medir aminoácidos fluorescentes, que son tres tipos: tirosina, triptofano y, se me olvidó el otro, con T. Tirosina, triptofano y fenilalanina, perdón, y fenilalanina. Con esos 3 podemos entonces, midiendo la concentración de ellos, decir, no solamente están creciendo los microorganismos cuando medimos absorción a 600 nanómetros, sino que además, como diciendo, oye, se están generando proteínas, porque podemos medir que la concentración de estos 3 aminoácidos está aumentando en el tiempo a medida que aumenta el valor de la absorción a 600 nanómetros. Y con eso, yo creo que quería resumir y decir que los ambientes extremos que están presentes en Atacama y en otros ambientes que conocemos en nuestro planeta, tienen y albergan una gran cantidad de microorganismos extremófilos, y que la presencia de estas formas de vida previamente no descritas permite abrir una oportunidad para utilizarlos como modelos para estudio de la vida en otros planetas y ambientes similares. Que el enfoque multidisciplinario es absolutamente necesario para poder estudiar el potencial de habitabilidad en otros planetas, y trabajar con el uso, utilizando extremófilos, puede permitir avanzar de gran manera en el rol de entender un poquito lo que está pasando en otros lugares distintos de nuestro planeta utilizando estos organismos.
con eso quiero decir muchas gracias por su atención y por estar aquí. Si tienen preguntas, estoy abierta a contestar. Preguntas. Se abre el piso para preguntas. Quiero levanten la mano para ver a quién beneficiamos primero. La muchacha. Dijo de que generalmente se busca biomarcadores, pero para la vida como la conocemos. Entonces tengo dos preguntas. La primera, los virus, sé que no son vida, pero ¿por qué no son vida? Y la segunda es, ¿por qué no se buscan biomarcadores de virus? Los virus no son organismos vivos, o consideramos desde la biología, del entendimiento de la biología actual, que para que un organismo sea vivo tiene que ser autosustentable. Los virus solo pueden existir adheridos a un host, a un organismo hospedero, que va a proveer de parte de los genes y de la maquinaria metabólica que el virus no tiene. Por lo tanto, por eso se considera desde la concepción darwiniana que no es un organismo vivo. ¿Por qué no buscamos marcadores ahí? Podemos buscarlos, pero va a ser difícil porque no tiene todas las condiciones que definen a un organismo vivo: reproducibilidad en forma independiente, un sistema autosustentable, unas rutas metabólicas que puede llevar a cabo en forma independiente y alimentarse y morir. Como no lo puede hacer solo, lo consideramos que no es un organismo vivo en el sentido que es independiente, que puede estar ahí y no necesita a nadie más. No sé si respondí. Carle, después. Tengo dos preguntas, ¿puedo hacer las dos? No, una ¿Una sola? Ya, te voy a hacer una primero, después la otra. En el caso del experimento de enviar los microorganismos al espacio, ¿cuál es la hipótesis de fondo que ustedes manejan, o si hay algún resultado esperado, así que ustedes digan, esto es, digamos, lo que queremos encontrar? Sí, qué buena pregunta. Bueno, en el que ya hicimos, dices tú, poder demostrar que efectivamente en las condiciones que están ocurriendo en el espacio, algunos de los organismos que existen en nuestro planeta son capaces de sobrevivir, y no solo sobrevivir, vivir en las condiciones que existen en nuestro planeta, o en las condiciones extremas que ellos viven dentro de nuestro planeta, y que podrían ser emuladas en otro sitio que no es la Tierra. Y por lo tanto, como vemos la reproducibilidad de ellos en condiciones anaeróbicas, en condiciones de alta radiación, ultravioleta, radiación gamma, en vacío, y estos organismos siguen viviendo, entonces eso nos da un indicio de que este organismo podría ser un organismo que podría vivir en otro planeta. ¿Por qué estamos mirando eso? Porque estamos pensando en las misiones que se van a ir en el 2025. Se está pensando y se está estudiando qué organismos podrían ayudar a que la habitabilidad de los seres humanos, acuérdense que van a ir y sin retorno, podría ser complementaria a esta gran diversidad microbiológica que podría ayudar a que nosotros, organismos multicelulares y evolucionados, pudiéramos vivir allá por más tiempo. Bueno, en la misma línea y un poco por curiosidad, se ha hecho el experimento de trasladar microorganismos de un ambiente extremo a otro, de estos que ya tienen tipificado, y saber si han podido adaptarse, porque entiendo que estos organismos tienen esa condición de ser, no sé, resistentes, ¿no? Entonces a lo mejor que sobrevive a alta radiación también sobrevive a las altas temperaturas o a las bajas. ¿Se ha hecho esa? Es una buena pregunta. Muchos de estos organismos que son extremófilos y que en un principio fueron descritos como capaces de adaptarse a una condición única, extrema, son, hoy día sabemos, multiextremófilos o poliextremófilos, pueden adaptarse o vivir en condiciones, o 2 o 3 condiciones extremas simultáneamente. Por lo tanto, ese experimento que tú planteas es un experimento que se ha hecho ya con algunos de ellos, y es un experimento extremadamente importante para el área de astrobiología. Sí. Gracias. Una cosa, Depende de cómo es buena sea la segunda. No, mira, hablando, los extremófilos en algún momento describiste que tenían propiedades bastante peculiares o distintas
distintas del resto de otros organismos que vienen a la Tierra. Mencionaste algunas, como de las membranas. Las membranas, sí. justamente, capacidad de regeneración o de recuperación ante esas cosas. Yo quería saber, ¿hay un continuo entre estas propiedades, yéndose de los extremófilos a los normalófilos, a los normales? ¿O hay una separación entre estos están acá y realmente aquí no hay mucho y yo lo ves? Hay un continuo. Hay un continuo. Hay un continuo. Es muy buena pregunta. Hay un continuo. Nosotros podemos, si, por ejemplo, en el caso de las membranas, quiero mencionártelo porque es una de las cosas que más se ha estudiado, porque la membrana te va a aislar el organismo del medio ambiente. Entonces, ha sido uno de los estudios en los que no se ha enfocado, o los científicos no hemos enfocado, ¿ah? Y que además sirve como biomarcador, ¿ah? En la parte de habitabilidad. Conocemos que en los extremófilos más recalcitrantes, si uno quiere decirlo así, mirándolo desde el punto de vista antropocénico, estos organismos tienen en su membrana estructuras mucho más fortificadas químicamente, son estructuras mucho más robustas que en la medida que nos vamos acercando a organismos mesofílicos, organismos que están en los ambientes más moderados, a los organismos que viven en nuestro ambiente. Sí, hay como un continuo, y de hecho cuando clasificamos los extremófilos en una línea continua, como tú dices, desde la Sociedad Internacional de Extremófilos uno puede hacer como un barrido de las condiciones, desde las más extremas en términos de pH, desde las más extremas en términos de salinidad, desde las más extremas en forma de sequedad, en sequedad, y desde las más extremas hasta las más moderadas en términos de temperatura. Sí. NASA, el reactor, después de la explosión de Chernobyl, encontraron una especie de Cryptococcus, Sí. que realmente usa energía de radiación. Mi pregunta es, ¿ellos son cercanos por naturaleza con estos Deinococcus o son especies muy distintas? Son especies muy distintas, son especies diferentes, pertenecen a géneros. Cuando uno clasifica los microorganismos, los clasifica en dominios, familias, géneros y especies. ¿Eh? Son géneros distintos, pero comparten la capacidad de resistir radiación gamma en altas dosis. Son diferentes. ¿Cuánto se sabe de Cryptococcus en términos comparados con Deinococcus? Se sabe mucho menos, porque el Deinococcus ha sido estudiado por mucho tiempo, como desde 1960, que se descubrió el primer especie de Deinococcus. Y cada vez más aprendemos de este organismo, que es de verdad muy interesante, y también tiene aplicaciones, a propósito del Cryptococcus, también tiene aplicaciones importantes de biotecnología, porque aquellas proteínas que permiten al Deinococcus mantenerse indisoluble o completamente viable, podrían ser utilizadas como métodos de protección, por ejemplo, para los seres humanos. No existe ningún antídoto, no existe ninguna protección para los seres humanos si un desastre nuclear ocurre hoy día para que nos protejamos, excepto tomar yodo, pero el yodo solamente nos va a proteger la tiroides, el resto del cuerpo va a estar expuesto a mutaciones totales. En cambio, este organismo no muta cuando estas proteínas se inducen y se generan. Falta todavía mucho análisis con respecto al Cryptococcus en comparación con lo que conocemos del Deino. Pero es muy interesante también, sí. Víctor, Miguel, pues yo tengo una pregunta, ¿y hay alguna otra pregunta por ahí? Yo tengo, pero ya no me atrevo. No, atrévase, por favor. Bueno, vamos por orden entonces. Víctor. Cuando se discute política, tratados espaciales, siempre se pone mucho énfasis en la no contaminación del espacio con entes biológicos. Y tú mismo lo mencionaste un poco. Cambia la discusión el saber de que hay entidades biológicas que son muy resistentes a prácticamente todo y que en un proceso, por ejemplo, tradicional de limpieza, de esterilización, va a asegurarte de que estás mandando el rover a Marte sin ningún contaminante biológico, o en general los extremófilos no habitan, digamos, en lugares donde podrían producirse este tipo de contaminación. Cuando las salas limpias que tiene la NASA,
hacen los procedimientos de limpieza antes de que cualquier cosa salga de la NASA hacia el espacio. Lo máximo que se puede limpiar ese espacio es de tener 1000 microorganismos por centímetro cúbico. Eso es lo máximo a lo que podemos aspirar en términos de limpieza. ¿Sí? Como los microorganismos que están en este espacio son en general no extremófilos, se espera que cuando salgan de la órbita terrestre, estos microorganismos simplemente al cruzar y salir de la atmósfera, con la velocidad que salen y con todas estas vibraciones, temperaturas, deberían estar caputos. ¿No? Pero no podemos asegurarlo. No podemos asegurarlo. En principio, no deberían estar. Y si uno hace un análisis de estos 1000 que están ahí, que son casi todos organismos mesofílicos que deberían desaparecer de verdad, si tú vienes y tuvieras un pañito y limpiaras los 1000, probablemente desaparecerían todos. Pero no tenemos la capacidad de poder eliminarlos todos. En 1 centímetro cúbico de aire, de espacio, tenemos billones de microorganismos distintos. Lo que más se ha logrado limpiar o obtener en términos de inocuidad es aproximadamente 1000 microorganismos. Y con respecto a los tratados, o sea, son súper estrictos en el hecho de que nosotros tenemos que... Estos chambers que nosotros llevamos están sellados, no va a salir nada de ahí, no va a salir nada de ahí. Tenemos que asegurar que están completamente sellados y que ningún organismo de los que pusimos dentro del chamber puede salir en ninguna condición. Tú lo mueves, lo machiques, lo mascas y todo, no debería pasar nada. Tenemos que tratar en lo posible, en todo el conocimiento que tenemos, de que nada de eso salga fuera de control. Miguel. Muchas gracias por la charla. Quería preguntar sobre ese microorganismo que mencionaste, que es súper mega resistente, que resiste incluso condiciones que en ninguna parte del planeta se han dado de radiación, que lleva a especular que a lo mejor evolucionó en otra parte. Yo entiendo esa línea de razonamiento de que toda característica que tenga un organismo tiene que responder a algún proceso evolutivo. ¿Es eso así o puede ser simplemente casualidad? Alguna característica, por ejemplo, que casualmente por algún otro proceso evolutivo el organismo haya desarrollado esto sin tener una presión evolutiva. La resistencia a la radiación es más o menos difícil que pueda ocurrir por un evento, por ejemplo, mutacional. Si tú tuvieras una mutación que te permite aumentar la capacidad de resistencia a la radiación, tú tendrías, lo más probable, una resistencia a un poco más de radiación que la que resiste un organismo habitual de un ambiente extremo, pero no a un nivel de 16.000 o 5.000 veces más que el organismo más resistente que existe en nuestro planeta. Entonces, no soy yo la que plantea eso, no lo sabemos, son algunos de los astrobiólogos que plantean que porque en este planeta nunca desde la formación del planeta y del sistema solar ese nivel de radiación gamma existió, entonces este organismo no debería ser un organismo que se originó en este planeta. Y por las condiciones que hemos descrito, que tiene características distintas en términos de comportamiento de su ADN, características distintas en términos de su morfología, un montón de características que no se condicen con todo lo otro que conocemos de los organismos. Pero eso es una especulación todavía porque nada ha sido probado de verdad. Es una propuesta. ¿Hay preguntas en el chat? Sí, hay una pregunta en el chat de Camilo González que pregunta si existe alguna firma biológica, netamente biológica, observable en la atmósfera o superficie en otros planetas, pensando un poco a lo que sucedió con la fosfina en Venus. Alguna forma biológica, netamente biológica, no podría decir. Sabemos que en el espacio se han detectado algunos
algunos aminoácidos en el espacio, no en otros planetas, porque no hemos podido tomar una muestra, y por lo tanto estamos súper curiosos de las muestras que va a tomar el Perseverance y el Curiosity, porque va a tomar 40 tubos que van a volver a la Tierra en el 2023, con muestras tomadas de distintas zonas de Marte, y ahí podríamos decir qué biomoléculas uno podría encontrar. Si sabemos, por ejemplo, que metano existe y que hay organismos, los metanógenos son capaces de producir metano, y uno podría decir, se produce metano. Metano producido inorgánicamente, o podría ser también biológico, pero no tenemos pruebas de que eso existe. Sí sabemos que algunas moléculas complejas, orgánicas, por ejemplo, se han detectado en Titán, y en Titán, hasta hoy, las moléculas más complejas orgánicamente descritas se han descrito desde este lugar. ¿Algo tenía una pregunta? Ahora no. Ahora, Puedo, bueno, dale. Bueno, quizás me acuerdo del último que decías, que uno puede detectar, por ejemplo, metano, pero justo lo que decía recién, y uno podría decir, bueno, este metano también se puede generar naturalmente o por organismos vivos. ¿Hay alguna diferencia, quizás no el caso del metano, pero en alguna molécula en que, por ejemplo, la vida prefiera moléculas con ciertos isótopos distintos? O que la vida prefiera, bueno, la vida se sabe que prefiere, que la vida se llama, ¿cierto? Sí, De dos moléculas iguales, sí. Si tú las produces así nomás, me imagino que es mitad y mitad, pero si hay vida, me imagino un tema de minimización de energía, prefiere una a la otra, ¿no? Exacto. Y pasa algo también con los isótopos, o sea, si uno tiene una molécula típicamente que, no sé, carbono, podría formarse con 2 o 3 isótopos del carbono, y que la vida prefiera una también por un tema de que una molécula un poquito más pesada o La que vida va a otra. preferir una, por lo menos de lo que conocemos hoy día en nuestro planeta y lo que ocurre en nuestro planeta, la vida siempre va a preferir un tipo de enantiómero o isómero, un tipo, los isómeros L. O sea, que se puede usar como un biomarcador. Se podría, sí, se podría usar como biomarcador siempre que la molécula fuera quiralmente distinguible, ¿me entiendes? Que pudieras distinguirla de una L con respecto a una S o de una R con respecto a una S, ¿sí? a un isómero con respecto al otro. Sí, se podría. Puedes marcar los carbonos, sí. ¿Se puede? Marina, ¿tienes alguna pregunta? Sí. Dale, entonces. Esta foto segunda de abajo es del meteorito de Marte. La segunda foto de arriba a abajo. No, de arriba, dos más arriba. Dos más arriba. Esa foto es de un organismo. Es una foto que aparentemente pareciera ser un microorganismo fosilizado. Pero O sea, que encontraron un meteorito en la Antártica. ¿Y hay algún avance de que se decidieron que es, no es, o todavía no, y se postula que puede ser simplemente una coincidencia. Yo no creo que sea coincidencia, a mí me parece demasiado parecido a lo que nosotros encontramos a veces entre los extremófilos que están al borde de la muerte en las muestras que tomamos y cambian de condición de habitabilidad, por decirlo. No te podría decir que haya algún avance en ese sentido. Hay que ser súper cuidadoso porque si decimos, oye, esto de verdad es un microorganismo, ya la tendrá. Sí. Yo voy a hacer una pregunta también, quizá un poco fome mi pregunta, pero me voy a colgar de la pregunta de Camilo, que habló sobre la fosfina, que fue detectada en Venus hace poco por Jim Greaves. Los radiotelescopios que ocupamos nosotros son instrumentos muy sensibles a moléculas como la fosfina. Detectamos las transiciones robivibracionales. ¿Qué molécula podríamos buscar? Como buscando una colaboración astrónomo-biólogo, ¿qué moléculas te tincaría, te gustaría que fuese detectada? Por ejemplo, la atmósfera de Júpiter, o de Titán, o de Enceladus, o Venus. ¿Qué molécula que no se haya detectado ahora que sería bueno decir, oye, parece que sí hay de esa molécula y esto no? Abre la posibilidad de otros caminos evolutivos. Yo tengo una idea con una molécula que es un poquito compleja, ¿no? Y que es un aldehído que yo estoy estudiando y pensamos
que podría ser como el precursor del ATP, ¿ah? Originalmente en el tiempo en que la Tierra se formó. ¿Ah? Es un aldehído un poco complejo, entonces no sé si es posible detectarlo. ¿Ah? ¿Cómo es la molécula más o menos? Dice el aldehído de fosfato tiene un fosfato, tiene un grupo aldehído y un grupo un poquito más complejo. ¿Ah? Pero yo creo que eso sería como interesante ver si se podría identificar, o algún aldehído que se pareciera, ¿me entiendes? O los fosfatos también, ¿ah? Los fosfatos diferentes de la fosfina, diferentes de la fosfina. ¿Ah? Alguna estructura distinta a la fosfina que tuviera también un grupo fosfato. Sí, yo creo que sí. Muchas gracias. Última pregunta. Una consulta con respecto a cómo han evolucionado estos organismos. Yo no sé si conocen los cultivos. ¿Han observado mutaciones o ha pasado algo ahí de repente? Porque igual en ciertos organismos evolucionan muy lento, pero en estos organismos puede ser súper rápido, como el COVID. Entonces, no sé si han observado esos cambios también en mutaciones. La verdad es que son altamente conservados porque viven en estos ambientes tan extremos, mantienen su estructura genómica más o menos intacta. Hemos analizado, por ejemplo, del Radiodurans. Estamos haciendo un trabajo de análisis y comparación del microorganismo, del Deinococcus, que nosotros aislamos con las especies que se han descrito. Se han descrito como 6 especies distintas de Deinococcus a lo largo de toda la historia, desde el primer descubrimiento, y nuestra especie tiene un 98% de homología a nivel de secuencia de genoma. ¿Cómo se dice? Como los que saben que esos microorganismos eran tan antiguos como el origen de la vida acá, ¿cómo logran comparar esas secuencias con porque voy a decir, uno de mis profesores, es un honor para mí haber sido alumna del profesor Carl Woese, que definió una de las huellas para definir evolución en nuestro planeta. Y la evolución, nosotros la estudiamos en función de un gen bien específico del genoma. Y este gen es el gen del 16S rDNA. Este gen es altamente conservado desde los organismos más primitivos hasta nosotros, lo tenemos todos. Y este gen es un gen chiquitito, tiene 1500 bases nucleotídicas, poquito. Y entonces tiene regiones altamente conservadas. O sea, se repiten desde el microorganismo más primitivo hasta nosotros. Y nosotros estudiamos la homología, los análisis bioinformáticos permiten, y las bases de datos que hoy día hay, permiten comparar este gen del 16S en organismos que son muy, muy antiguos con los organismos más evolucionados. Y por ejemplo, en el caso del Deinococcus, nosotros comparamos las 8 especies de Deinococcus que se han descrito antes con la nuestra, entramos a una base de datos que tiene estos genomas, comparamos ese gen específico y lo contrastamos con el gen de un organismo más evolucionado. Y ahí te dice cuánto se parece este gen a los genes 16S de los otros organismos. Y tenemos también otra forma de saber cuán mutado o cuán más evolucionado es este organismo, porque podemos hacer experimentalmente, ya no bioinformáticamente, podemos hacer experimentalmente extracción de DNA de estos 8, si pudiéramos tener acceso a los 8 cepas, extracción de DNA de todo esto, es hacer una cosa que se llama hibridación de DNA. ¿No? Entonces, si hibridamos, tenemos la doble hebra, la abrimos y tratamos de unir, estas son las dobles hebras del Deinococcus 1, Deinococcus 2, abrimos y tratamos de hibridar, de juntarla con las hebras opuestas del otro organismo y ver cuánto se une y cuánto es lo que no se une para decir, este es el porcentaje de de cambios en el DNA original con respecto a nuestro DNA nuevo, en la región que nosotros estamos estudiando. No sé si explico. Sí, lo entendí. Igual me queda la consulta de, claro, se encuentran estos microorganismos súper primitivos de millones de años. ¿Cómo obtienen a partir de esas muestras la información de la secuencia? Porque el DNA es altamente conservado. Tú puedes tomar un mamut y extraer el DNA del mamut. Puedes ir al Smithsonian y te dan permiso sacar un pelo del mamut que está ahí congelado, que lo tienen ahí,
¿ah? Tú podrías extraer DNA de allá. El DNA es tremendamente conservado. El RNA no es así. ¿Ah? El RNA se desarma de mirarlo. ¿Ah? O sea, tienes que trabajar en el día. Extrajiste RNA y tienes que hacer todos los experimentos que quieres hacer dentro del día. Todo en hielo, todo así súper... Pero el DNA no, el DNA es altamente conservado a lo largo de la evolución. Es que yo trabajo en paleontología, entonces ¿Sí? como que no, me cuesta un poquito entender desde una roca de la muestra de cómo se conserva, por ejemplo, un microorganismo para poder obtener esa muestra de DNA, porque como que tengo la idea de que, no sé, lo más antiguo de una muestra, al menos un fósil, era de 2 millones de años, una cosa así, entonces ahí tenía mi conflicto y eso era lo que... ¿Cómo lo trabajamos? Tú tomas la roca, por ejemplo, si quieres tomar una roca antigua, tú me dices, esta roca es de millones de años. Tú tomas la roca, la mueles, tiene un medio de cultivo que tiene, de nuevo, fuente de nitrógeno, fuente de carbono, trazas y agua. ¿Ah? pHs cercanos a pHs que pueden ser óptimos para la vida normal, o puedes tener distintos rangos de pH, y tiras un poquito de tu muestra, y esperas ahí, 24 horas, 48 horas, y vas observando. La turbidez se genera una cosa que se llama efecto de Tyndall. Si la turbidez comienza a aumentar, es un fenómeno bien particular, se genera como un embudo, ¿no? Y tú dices, algo está creciendo aquí. Te vas al microscopio óptico, puede que no veas nada, si los microorganismos son muy chicos, te vas al microscopio de electrones, SEM, y vas a ver si hay microorganismos ahí. Y de ahí tú tratas de cultivar, aumentas este cultivo, extraes el DNA, y con el DNA ya en mano tú puedes hacer montones de análisis, solo desde la bioinformática, o combinar los análisis bioinformáticos con análisis de experimentos formales, experimentos físicos, bioquímicos. No sé si entendí bien, vamos a agarrar cualquier roca. Exactamente. Es decir, los que hijos de ellos ya mutaron y remutaron, y nosotros podemos revivir lo que estaba 10 millones de años atrás. Exactamente. Una de las cosas interesantes de lo que está pasando con el calentamiento global en el Ártico está del terror, ¿ah? desde el punto de vista de nosotros, de los seres humanos, está del terror la cuestión, ¿ah? Porque pueden emerger un montón de microorganismos que pueden ser no todos no patogénicos. Dicho sea de paso, los extremófilos son todos no patogénicos porque no viven a la temperatura del cuerpo humano. Una de las características para que un organismo sea patógeno es que puede vivir óptimamente a 37 grados Celsius y una atmósfera de presión. Estos organismos no viven ahí, por lo tanto no son patógenos y tú los puedes usar para aplicaciones. Pero en el Ártico se está derritiendo el hielo y están emergiendo estos suelos que estuvieron cubiertos por millones de años, y es cosa de ir a tomar una muestrita. Sí. Y de ahí se ha planteado que la próxima pandemia, no sé si vieron un artículo hace poco, salió que la próxima pandemia podría generarse del deshielo de los hielos que están en el Ártico y contaminar todo y morirnos todos. Con esa... Pero no creo eso. Pero eso es lo que dicen los que quieren aterrorizar a todo el mundo. Agradecemos, por favor, agradezcamos. Una misión de Marcos. Vamos a muestras de ADN para espacio. Bueno, sí, tenemos uno de los experimentos, y con esto termino, tenemos uno de los experimentos que vamos a hacer. Ya nos ganamos un proyectito que es mandar una muestra y dejarla ahí por 6 meses o un año, o 6 meses y un año, y bajarlo después esas muestras versus las que tenemos acá, y hacer análisis metagenómico para ver si los genes han cambiado y se expresan de distinta manera en los organismos seleccionados, versus lo que ocurre en la Tierra, y hacer transcriptómica y proteómica para ver la expresión funcional de lo que ocurre cuando están expuestos en el espacio a radiación, vacío, no gravedad, versus lo que pasa aquí en la Tierra. Vamos a tener una muestra dentro de la Estación Espacial Internacional y una muestra fuera de la Estación Espacial Internacional. Y van a bajar después de 6 meses y un año. Eso es lo que estamos planeando. Muchas gracias por su atención y la pregunta.
Gracias. Yo tengo más preguntas, pero te las voy a hacer ahora. No sé. Ah, no, eso es trampa. Es trampa. Gracias.